el día de hoy les voy a presentar lo que es el análisis de resistencia interna de las heterouniones que hemos desarrollado en el laboratorio, que son heterouniones hechas sobre sustratos metálicos, como se puede ver aquí en la portada, y tenemos dos semiconductores, ¿no? Un material tipo P, que es el sulfuro selenuro de antimonio plata, que no sería nuestro material tipo P, y el CDS, que es nuestro semiconductor tipo N. Como resumen de hace un mes, me parece que presenté, pues mostré esta gráfica en el cual se ve súper interesante que cuando hacemos curva IV de 1 volt a menos 1 volt, tenemos una región de saturación aquí, ¿no? O sea, quiere decir que está rectificando nuestro diodo. Tiene una subida, más o menos cerca de 0.2, 0.25 volts, y bueno, comienza a subir de forma exponencial. Solo que esta inclinación pues nos quiere decir que tenemos una resistencia interna dentro de este diodo, y eso es lo que vamos a analizar, las resistencias series de las heterouniones y extraerlos a partir de la curva IV que se midió en oscuridad. Entonces, vamos a continuar. Recordando que el objetivo general del proyecto es desarrollar celdas solares de heterounión tipo sustrato, utilizando los calcogéneros de antimonio plata, modificando las propiedades ópticas, eléctricas y estructurales mediante tratamientos térmicos, y le podría agregar yo en presencia de selenio, ¿no? Entonces, de forma general, llevamos hasta el momento el desarrollo de la capa del tipo P, el tipo N y contactos de plata. Falta proseguir en los siguientes meses pues lo que es colocar las capas de óxido de zinc y óxido de zinc aluminio mediante la técnica de sputtering. Y el día de hoy pues les voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la resistencia interna de las celdas solares de calcogenuro, y les voy a mostrar una metodología, ya que nosotros fabricamos la heterounión de películas delgadas. Tenemos la medición de curva IV, y lo que se hizo durante estos meses pues es analizar esas curvas IV para sacar la información, ¿no? Y bueno, al final les muestro los resultados de cuáles son, cuál sería la resistencia interna en términos de resistencia serie de nuestra heterounión. Entonces, para empezar, me voy a pasar, por ejemplo, con una comparación de las celdas solares de calcogenuros, pero es una celda solar en especial que se llama SIX, que tiene cobre, indio, galio, azufre y selenio. Entonces, lo que yo quiero mostrar ahorita es que tienen la estructura en la cual nosotros nos estamos inspirando para desarrollar ese tipo de celdas solares. Si ven en este lado de la tabla, se muestra lo que es la estructura de la celda solar. Tiene un contacto metálico, en este caso es molibdeno, tiene un material absorbedor, que es el SiC, tiene una capa buffer, que es el sulfuro de cadmio, y tiene un contacto frontal, que está formado por dos materiales, que es el óxido de zinc intrínseco y un óxido de zinc dopado, que es que le llaman, que lo conocemos como TCO, que es un conductor transparente, un óxido conductor transparente. Entonces, por el momento les voy a mostrar estas estructuras, pero lo que yo quiero ver con esta comparación es que identifiquemos cuáles son las resistencias internas de las celdas solares que ya están comerciales y que empresas que desarrollan esas celdas solares pues ya las están fabricando, ¿no? Entonces vamos a ver esa comparación. Tenemos 6 celdas solares, y lo que me va a interesar son estas dos regiones, que es RS, que es la resistencia serie de la celda solar, sus unidades son ohms centímetro cuadrado, y R paralelo. Entonces quiero que vean, por ejemplo, en esta región marcada, que es la muestra B, la podemos ver acá, tiene una resistencia serie de 0.4 ohms por centímetro cuadrado, y una resistencia en paralelo de 5000 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que es el valor de eficiencia, tiene una eficiencia de 19.1%. Entonces, si nosotros buscamos entrar, por ejemplo, a esta lucha de las resistencias internas de las celdas solares,
pues tenemos que estar buscando estos valores de RS menor a 1 ohm centímetro cuadrado y valores de resistencia paralelo arriba, digamos yo, de 1000 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, y aquí, por ejemplo, en las imágenes, pues yo les quiero mostrar que en un corte transversal, es una micrografía SEM, de cómo se ven de cristalinas las muestras de SIG de cada una de las 6 celdas que están comparando. Pero bueno, esto viene como introducción. Ahora, otra cosa que también estuve yo analizando en la revisión de literatura, esto sería, pues, cómo se comporta la resistencia interna si nosotros comenzamos a disminuir ese espesor del material absorbedor. En este caso podemos ver una micrografía también de otro artículo de investigación, donde bajan desde 1.8 micrómetros hasta 0.15 micrómetros de espesor. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en las celdas solares cuando hacemos reducción de espesor, es que una es que la radiación solar que se absorbe se reduce, pero también vamos a tener una reducción de la resistencia en paralelo. ¿Y por qué coloco estas micrografías o en especial pues esta investigación? Es porque nosotros en el laboratorio, al desarrollar películas delgadas por métodos químicos, nos encontramos en valores entre 0.4 micrómetros y 0.8 micrómetros de espesor. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, a qué resistencia paralelo yo le estaría como que apuntando, ¿no? Entonces, esta investigación tiene celdas solares de SIG de hasta 16% y bueno, se realizó en 2003. Vamos a avanzar para que vean. Aquí hay una micrografía de esa celda solar. También está desarrollada sobre un sustrato metálico de molibdeno. Y aquí tenemos el espesor, ¿no? De la celda, del material absorbedor de SIG, que tiene alrededor de 0.5 micrómetros. Aquí están las caracterizaciones que se hicieron, las curvas IV, de forma lineal en iluminación y de forma semilogarítmica en oscuridad. Pero bueno, lo interesante es ver esta parte, ¿no? Vean esa tablita que yo hice a partir de estos datos que están acá. Y vemos que, por ejemplo, para un espesor de 1.8 micrómetros tenemos una RP en oscuridad de 5000 ohms por centímetro cuadrado. Y en cuanto vamos descendiendo, vamos disminuyendo el espesor, pues esta RP también va disminuyendo. Entonces, esto es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en caso de que tengamos celdas solares delgadas. Entonces, ahora les voy a mostrar yo qué es lo que hicimos en el laboratorio. Una es que pues tenemos la fabricación del diodo, en este caso de la heteronión. Y la metodología de fabricación es, bueno, primero lavamos los sustratos con jabón, y también les pasamos un poco de acetona para quitar todos los residuos que estén sobre la superficie. Después de eso, hacemos el depósito químico de la capa de sulfuro de antimonio plata en frío. Ya les dimos las condiciones, que son alrededor de 1 grado centígrado durante 4 horas. Posteriormente se hace la selenización. Quiere decir que generamos vapor de selenio a 400 grados y la selenización en la parte del material semiconductor se hace alrededor de 170 grados centígrados. Una vez que tenemos la capa oscura, que ya es nuestro material cristalino, hacemos un depósito de sulfuro de cadmio, que aquí lo van a ver como un recuadro pequeñito, así como azul o un poquito más oscuro. Y finalmente, los puntitos blancos que ustedes ven acá son puntitos de plata que se colocaron con una pasta de plata. Entonces, y al final, pues hacemos una caracterización de la curva IV en obscuridad. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar. Y esto fue a lo que llegamos en la presentación anterior. Tenemos, por ejemplo, una curva IV en gráfica lineal, o sea, lineal aquí en la corriente y lineal en la parte de voltaje, pero lo que me interesó la vez pasada fue hacer el análisis de esta curva, pero en una forma semilogarítmica. Si nosotros colocamos el eje de la corriente forma semilogarítmica, podemos identificar 3 regiones. Esta región que ustedes ven aquí nos indica la resistencia serie. La región que tenemos aquí abajito nos indica la resistencia paralelo de esta muestra.
Y la región que tenemos aquí en medio, que es donde yo me dediqué la vez pasada a hacer un ajuste lineal, es una región del diodo donde no interviene ni la resistencia serie ni la resistencia paralelo, perdón. Entonces, de esta región lo que hicimos la vez pasada fue extraer tanto lo que es la constante de idealidad del diodo aquí, donde no hay presencia de resistencia, y también la intersección de esta línea roja que está interseccionando aquí con el eje Y, nos da la corriente de saturación de la heteronión. Pero ahora, lo que nos interesa pues, es irnos más allá y analizar lo que son las regiones de las resistencias internas, o sea, la resistencia serie y la resistencia paralelo. Y por el momento del día de hoy les voy a mostrar lo que se hizo con respecto a la resistencia serie. Entonces, para poder trabajar con lo que es la resistencia interna y sobre todo sobre la resistencia serie, la región de la gráfica semilogarítmica se tiene que dividir en dos regiones. Una región superior, si ven aquí, por ejemplo, me indica que en la región de arriba tenemos lo que es a la RS y un poquito más abajo vamos a poder calcular lo que es una corriente de saturación debida a esta región y una constante del diodo. Entonces, como lo estamos separando en dos regiones, una parte más abajo, menos de 0.4 volts, vamos a tener otra región de diodo, IS2, y otra constante del diodo, ¿no? Aquí. Y la R de paralelo va a estar muy cerquita de 0 volts. Entonces, justo como lo habíamos visto en la parte anterior, se las voy a poner aquí, ¿no? Que les decía que aquí está la RP y de este lado está la RS. Entonces, este modelo se le llama el modelo de doble diodo, ya que estamos considerando dos constantes de diodo y vamos a tener dos corrientes de saturación. Por lo tanto, esa I va a ser la suma de las corrientes que tenemos en las dos regiones, ¿no? Esta una y esta otra de acá. Entonces, esto tal vez no lo vamos a ver, casi no se ve en lo que es el posgrado de semiconductores, porque como que no hay tanto énfasis, ¿no? en la investigación sobre estas resistencias internas de los dispositivos, pero en este momento, ya que tenemos un dispositivo, pues es momento de aplicarlo. Entonces, les voy a mostrar los resultados. Para poder yo decir que puedo obtener o extraer la resistencia serie, lo que yo voy a hacer es basarme en un artículo científico, que de hecho por aquí está en la parte de abajo, se publicó en 1997 y dice que es un nuevo método para extraer los parámetros de una curva IV en oscuridad. Entonces, ese artículo científico implementa un algoritmo para poder extraer los parámetros de este modelo de doble diodo. Y entonces, pero antes de avanzar, yo le tengo que meter a ese modelo de extracción de datos, pues datos conocidos para que yo de alguna manera sepa que sí estoy extrayendo los datos de resistencia serie real del dispositivo experimental. Entonces, ¿cómo le hice yo? Pues primero programé el algoritmo y después lo que hice es tomar una muestra de curvas IB con una variación de resistencia serie. Y para esto yo me ayudé de lo que es el simulador SCAPS 1D para la simulación de celdas solares de película delgada. Entonces, en esta gráfica de curva IB ustedes pueden ver una curva IB donde la RP es infinita, o sea, es muy grande. Por lo tanto, aquí vamos a tener una RP muy, muy grande. De hecho, ni siquiera la estoy contabilizando acá. Pero en la parte de acá, donde comienza a subir la parte exponencial, yo tengo una variación que va desde 0 ohms centímetro cuadrado, que sería esta línea punteada, y en pasos de 10 ohms por centímetro cuadrado, pues voy aumentando la resistencia serie hasta llegar a un valor de 100 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, de esta manera, yo le voy a ingresar a este algoritmo valores que en realidad ya determinamos por el simulador que pues eso tenemos que tener, ¿no? Entonces,
Voy a avanzar para que ustedes vean cuáles son los valores que obtuvimos. Y pongo aquí, por ejemplo, la muestra de simulada con 20 ohms centímetro cuadrado. Se ve de esta manera en una gráfica lineal. Y cuando yo la grafico en forma semilogarítmica, toma esta forma. Si ven, aquí está la región lineal. Aquí la RP no tiene o sea, es muy infinita, por lo tanto se une a la región lineal que está aquí en la parte del medio. Y la RS se puede ver en esta zona, donde se empieza a inclinar un poquito y cambiar de pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, yo comencé a evaluar desde la gráfica, desde la gráfica que tiene 100 ohms por centímetro cuadrado, y estoy encontrando con este algoritmo que tiene una constante del diodo de 1.87 en esta región. Tiene una resistencia serie de 99.48 ohms por centímetro cuadrado y tiene una corriente de saturación, recuerden que es en la región de arriba, de 2.13 por 10 a la menos 7 miliamperes por centímetro cuadrado. Y si ustedes se van bajando, por ejemplo, van a ir viendo estas zonas de la resistencia serie y comparando entre la que se programó, la que se simuló en SCAPS y la que estamos extrayendo con el algoritmo, están muy cercanas. Entonces, aquí tenemos 60 ohms por centímetro cuadrado y la extracción me da 59.81. Y de esta manera, por ejemplo, esta de 10, 9.94. Entonces, sí están muy, muy cercanas al valor, ¿no? Y de esta manera, yo estoy validando o comprobando que la extracción de mi RS, pues de alguna manera sí es válida y ya me permite pasar a lo que es a mis gráficas experimentales que yo tengo en el laboratorio. Entonces, vamos a ver la siguiente. Les muestro esto porque quiero hacer un zoom. Vean acá, por ejemplo, el puntito de plata. Tiene un área de 0.018 centímetros cuadrados. Y el área de CDS tiene un área de 1.52 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esas son las características del diodo que estamos nosotros realizando con película delgada. Y vean ahora qué es lo que tenemos acá. Esto justo lo acabo de hacer esa semana. Y vean, por ejemplo, estas son las curvas IB de las muestras selenizadas durante 15 minutos, que es la azul, aquí, que esta no rectifica. 30 minutos, sí rectifica, arriba de menos de menos 0.4 volts, pero aquí tiene una variación media extraña, eso lo platicamos la vez pasada, y aquí tiene la forma del diodo, ¿no? 45 minutos, vean, cuando las pongo juntas ya se empiezan a ver diferentes, y 60 minutos que es la curva punteada en esta parte, ¿no? Esta sí tiene rectificación completa desde menos 1 volt hasta 0 volts y de repente aquí empieza a incrementar, ¿no? Con una forma exponencial, pero con resistencia serie en la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues comenzar con esta muestra de 60 minutos. Cuando calculo la constante del diodo, yo tengo un ajuste de curva de 998, no es tan, se me hace bueno, no es perfecto, pero es bueno. Y tengo una constante del diodo para ese modelo de 3.88. Y esta curva tiene una resistencia serie de 110 ohms por centímetro cuadrado. Después le calculé la corriente de saturación y me da 2.9 por 10 a la menos 1. Entonces, esto es, digamos, muy grande para lo que tenemos en esta parte, ¿no? Si vemos la muestra de 45 minutos, que es la verde, vean la diferencia. Está más hacia abajo, por lo tanto, esta parte de acá me indica que tendría una resistencia serie más grande. Y si nosotros la comparamos, vemos que de 110 ohms está aumentando hasta 747 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, es muy grande la resistencia serie que tenemos en el diodo experimental de calcogenuro de antimonio en 45 minutos. Y en la de 30 minutos, es interesante porque
tiene un aumento muy pronunciado acá, y este valor de la resistencia serie calculado en esta curva me está dando 12.55 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, los datos experimentales pues no se acoplan tanto a lo que nosotros estamos viendo en simulación y tampoco en la comparación de lo que son las celdas solares, por ejemplo, de SIX, pero son nuestro primer acercamiento para poder observar y diagnosticar qué le está pasando a nuestra celda solar. Y de hecho, si nosotros vemos, para mí, en este caso, la mejor muestra que me está resultando es la muestra de 60 minutos, o sea, selenizada durante 60 minutos a 170 grados centígrados, pues observo que tiene muy buena rectificación, que sí empieza a subir con la forma del diodo y tiene una resistencia serie de 110 ohms por centímetro cuadrado. Entonces, mi trabajo de aquí en adelante, ya que se diagnostica la resistencia serie, pues es buscar la forma de encontrar en el laboratorio de que esta resistencia serie comience a disminuir, ya que ¿qué contribuye, por ejemplo, a la resistencia serie? Una son las interfaces que hay entre película y película, y la otra es la cristalinidad de los materiales. Entonces, es posible más adelante que si nosotros mejoramos la cristalinidad de nuestro material absorbedor, pues este valor va a comenzar a disminuir. Y no me quedé ahí, sino que hice otro ejemplo, ya que antes de medir la curva IB siempre estoy midiendo lo que es la curva IB de un diodo de silicio comercial, que es el 1N4007. Esta es su curva característica. Si ven, esta comienza a subir cerca de como 0.45 acá, y vean esa inclinación que tiene al subir, ¿no? Entonces, la resistencia serie se calcula en esta región, o se estima en esta región, y vamos a ver que, por ejemplo, la constante del diodo con el mismo modelo que yo les estoy mostrando, tiene una constante del diodo de 1.85 y una resistencia serie de 0.83 ohms por centímetro cuadrado, y una corriente de saturación de 6.86 por 10 a la menos 6. Entonces, en el desarrollo de celdas solares o de feruniones o de diodos de silicio, pues vamos a estar buscando muestras que estén cercanas a valores, por ejemplo, a este tipo de diodo, ¿no? Que tengan esta resistencia serie y que tengan esta constante del diodo. Entonces, nos queda ahora sí que bastante trabajo en el laboratorio para poder alcanzar estos valores. Y bueno, les voy a dar las conclusiones, pero también les quiero mostrar el modelo para que ustedes vean cómo se realiza el cálculo de los parámetros de la resistencia serie. Entonces, como conclusiones son que se cuenta con la capacidad de realizar análisis de resistencia serie en diodos comerciales como el 1N4007, en curvas JB simuladas como las que hicimos en SCAPS 1D, y bueno, experimentalmente en las heterouniones de calcogéneros de antimonio que estamos desarrollando en el laboratorio. La RS de nuestras heterouniones de calcogéneros de antimonio, el sulfuro selenuro de antimonio plata, con CDS es muy alta, es mucho mayor a 10 ohms por centímetro cuadrado. Y por lo tanto, lo que yo observo es que la mejor heterounión que yo encontré en este momento, pues es la heterounión de sulfuro de antimonio plata, sulfuro selenuro de antimonio plata, selenizada durante 60 minutos. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarles el código para que ustedes lo puedan apreciar. Lo tengo por acá. Voy a abrir el del diodo, del diodo comercial. Entonces, aquí está el modelo, que es el modelo de 2 diodos. Y lo que voy a hacer es darle lo que es el valor de la medición de la curva IB. Si ven en esta gráfica, le voy a dar un zoom para que puedan observar más. Vean, una vez que yo ingreso lo que es el archivo de medición, yo obtengo valores de voltaje, de corriente. Tiene otras que no se obtienen porque no se midió en iluminación.
pero nos interesa lo que es el barrido de voltaje y la corriente resultante. Hago la gráfica de la curva IV que les mostré. Aquí está. Esta es la forma de la gráfica de la curva IV del diodo comercial. Y después comenzamos con ese algoritmo. Ese algoritmo está aquí. Entonces, vamos a aplicar a la región superior, en la región donde se encuentra la resistencia serie. Vamos a aproximar para una región donde la corriente de saturación sea, donde la corriente, perdón, de la gráfica sea mucho mayor a la corriente de saturación, y vamos a reducir. Y después comenzamos a hacer esto, ¿no? Que son logaritmos. Hacemos esta variación. Y el punto está que con esta ecuación yo voy a poner un ajuste de curva que es lineal, que sería y es igual a mx más b. Y de ahí lo interesante es que la pendiente de esta ecuación en esta gráfica me va a dar la constante del diodo, y esta, que es la intersección con esta gráfica que más adelante la van a ver, dividida por la constante del diodo, me da la resistencia serie. Entonces, en sí lo que trata el algoritmo es sacar una pendiente y una intersección. Entonces, vean más abajito. Elegimos un valor donde se va a analizar lo que es la resistencia serie. En este caso es el 0.78 volts. Voy más abajo. Esta es la gráfica semilogarítmica. Si ven, yo voy a analizar en este punto que está acá. Aquí voy a calcular la resistencia serie, 0.78 volts. Sigo bajando. Y aquí está la curva que les decía. Vean. Logaritmo de las corrientes, I menos I0, B menos B0 entre I menos I0. Entonces, nos tiene que dar una curva de esta manera, y lo que vamos a hacer es hacer un ajuste de curva a esta región y de ahí sacar los valores. Aquí está la constante del diodo, que es esto. Y aquí está el cálculo de la resistencia serie, lo que les había mostrado, ¿no? Que son los 0.83 ohms por centímetro cuadrado. Y ya de ahí se va sacando lo que es la corriente de saturación. Ese ajuste, por ejemplo, aquí vienen las R cuadráticas, o sea, qué tanto se ajusta a los datos al ajuste de curva. Entonces, para este diodo, pues se ajusta muy bien. El R cuadrado es 0.999. Aquí está su ajuste. Y pues aquí tenemos al final lo que son sus parámetros. La constante del diodo, la RS y la corriente de saturación. Entonces, pues este programita me ayuda en este momento pues a calcular la resistencia serie. Y a partir de sus valores, lo que yo voy a trabajar de aquí en adelante pues es utilizar esos parámetros para calcular la RP. Entonces me regreso a la presentación para que vean las conclusiones, y pues ahora sí podemos platicar sus dudas sobre la presentación, ¿no? Del análisis de la resistencia serie.